Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes para comenzar esta semana y este módulo en que vamos a estar estudiando el tema de las misiones o la plantación de iglesias. Y antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos en este módulo. Padre amado, muchísimas gracias te damos por ser, mi Señor, redimidos y adoptados como tus hijos a través de Jesucristo y la obra redentora. Mi Señor, muchas gracias por enviar a tu Hijo para morir por nosotros, para que pudiéramos entrar en comunión contigo, mi Señor, y experimentar la vida eterna que es conocerte. Oh, mi Señor, que Jesús reciba la gloria que Él merece a través de nuestras vidas y nuestras iglesias. Para la gloria de Jesús, te pedimos todo esto en su nombre. Amén y amén. Bueno, en este módulo, como ya hemos dicho, estamos estudiando, nos vamos a enfocar en las misiones o la plantación de iglesias. Y obviamente para algunos de ustedes, parte de este material va a ser un repaso porque hemos estudiando en otro módulo lo que es la plantación de iglesias o las misiones. Pero hay gran parte de este material que yo creo que va a ser nueva y yo creo que va a ser una gran ayuda para nosotros también. Porque en gran manera nos vamos a enfocar no simplemente en las misiones o la plantación de iglesias, pero plantación de iglesias saludables, plantación de iglesias que sean saludables y cómo establecer las iglesias que ya estamos pastoreando para que sean saludables. Porque nadie quiere plantar una iglesia que no sea saludable y no queremos pastorear iglesias que no sean saludables tampoco. Entonces nos vamos a enfocar en ese tema. Yo creo que de principio debemos decir que una de las razones por las que es importante que tenemos o que tengamos iglesias saludables es que iglesias saludables locales es el contexto para llevar a cabo la gran comisión o la misión de la iglesia. ¿Qué es la misión de la iglesia? Bueno, tenemos aquí en las notas Mateo 28, 18 al 20, que llamamos la gran comisión que Jesús les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y él dijo en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión es cuando predicamos el evangelio a los inconversos para que reciban el perdón de sus pecados y entrada en una relación con Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Y para los que reciban el evangelio, les bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les vamos a enseñar que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, que Jesús nos ha mandado. Y aquí, cuando estamos sus niños llevando a cabo su gran comisión, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo interesante es cuando pasamos o repasamos el Nuevo Testamento, en especial el libro de Hechos o las epístolas, vemos que ellos, en su esfuerzo de cumplir la gran comisión, plantaron nuevas iglesias. Ellos entraron en nuevas regiones no alcanzadas por el evangelio, y ellos predicaron el evangelio, y para los que recibieron el evangelio, ellos les bautizaron en un nuevo cuerpo llamado una iglesia local. ¿Por qué plantaron iglesias locales? Porque las iglesias locales es el contexto para llevar a cabo la gran comisión, porque
es en la iglesia local, en un cuerpo local, que uno está bautizado. Una iglesia local, una expresión de la iglesia universal o el cuerpo universal de Cristo. Entonces, cuando una persona está bautizado en una iglesia local para pertenecer a esa iglesia local, y también es dentro de la iglesia local donde les enseñamos que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado a través de la predicación expositiva de la palabra semana tras semana. Entonces, plantar una iglesia saludable o establecer iglesias saludables es importante porque iglesias saludables locales es el contexto en que llevamos a cabo la gran comisión. Y podemos ver esto en el ejemplo de los apóstoles, en lo que ellos hicieron en cumplir la gran comisión a través de predicar el evangelio en una nueva región y congregar los recién convertidos en una comunidad, un cuerpo que se llama una iglesia local donde ellos puedan ser bautizados y aprender cómo obedecer a Jesús. Entonces, por esa razón es importante que sepamos que es una iglesia saludable, porque es dentro de iglesias saludables locales que vamos a llevar a cabo la gran comisión. Ok, entonces, con ese principio, con esa introducción, con ese preámbulo, vamos a entrar ahora de hablar de algunas de las prioridades que debemos tener en mente cuando pensamos en el establecimiento o la plantación de iglesias saludables. Ok, la primera cosa que yo quiero que ustedes tengan en mente es esto. Las misiones o plantar nuevas iglesias no es la meta final. Déjenme decir eso de nuevo. Plantar nuevas iglesias saludables, establecer iglesias saludables, aún reformar las iglesias que estamos pastoreando para que sean saludables, no es la meta final. La meta final es la adoración. Hacemos las misiones porque Jesús merece toda la adoración de todos los pueblos y lenguas y tribus y naciones. Reformamos nuestras iglesias para que sean saludables porque Jesús merece que la adoración sea pura. Entonces, yo quiero usar una cita aquí de John Piper, que es un predicador aquí en Estados Unidos, muy fiel, un gran predicador de la palabra. Y él escribió esta cita en un libro que se llama Alégrense las Naciones. Y eso es lo que él dijo. Las misiones existen porque la adoración no. El fin último es la adoración, no las misiones, porque Dios es el objetivo, no el hombre. Cuando esta era o esta época pase y los incontables millones caigan de rodillas delante del trono de Dios, las misiones ya no existirán. Queremos plantar iglesias saludables, queremos establecer iglesias saludables, queremos reformar las iglesias que ya estamos pastoreando para que sean saludables, porque Él merece la gloria. Porque Él merece la gloria. Él merece la gloria de las iglesias que ya estamos pastoreando. Él merece la gloria de las otras tribus y naciones que no han sido alcanzados por el Evangelio, ¿sí? Donde no hay iglesia saludable. Y todo lo que estamos haciendo en las misiones no es el fin, la meta final es la adoración porque Él merece toda la gloria. Y es muy importante para nosotros tomar eso en cuenta, de mantener eso en mente, porque si no, vamos a hacer que el ministerio sea un ídolo, ¿sí? Porque podemos pensar que plantar una iglesia o establecer una iglesia saludable es el fin, es el objetivo. No, no, no. El último objetivo, la meta final es que Dios reciba la adoración que Él merece. Y esa es la razón por la que queremos plantar nuevas iglesias saludables y establecer iglesias saludables y reformar nuestras iglesias para que sean saludables. Y bueno, yo quiero que ustedes vean esto porque eso suena muy bien, pero es un concepto bíblico
Sí, es un concepto bíblico. Yo quiero mostrarles esto primero en la misión de Jesús. Jesús hizo la misión. Él vino al mundo para llevar a cabo la misión de Dios. Pero ¿qué era la misión que Dios le envió a Jesús a cumplir? Mira aquí en Juan 4. Yo quiero usar Juan 4 como punto de entrada aquí. Juan 4:4 es un versículo que me fascina, porque dice esto: y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, ustedes van a recordar la geografía de Jerusalén, Samaria y Galilea. Aquí era Judea, por encima de Judea, o al norte Samaria, y más al norte Galilea. Bueno, la mayoría de los judíos, por su desprecio de los samaritanos, evitaron a pasar por Samaria cuando ellos querían subirse para ir a Galilea. Ellos usaron otro camino, tomaron otro camino. Ellos cruzaron el río Jordán, ellos se subieron al norte y cruzaron de nuevo para entrar a Galilea, evitando entrar a Samaria de nuevo por su desprecio de los samaritanos. Pero Jesús dice, o Juan dice sobre Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Bueno, no era físicamente necesario, ¿sí? Él pudiera haber tomado otro camino, cruzando el río Jordán, subiéndose y luego entrando por Galilea. No era necesario físicamente, era necesario por la misión de Dios. Era necesario porque Jesús tuvo una cita, y la cita era con la samaritana. Ustedes van a recordar, la samaritana que vino al pozo de Jacob al mediodía, probablemente para evitar la otra gente por causa de su mala reputación en Samaria, y ella se encontró con Jesús sentado ahí en el pozo, y eso fue sorprendente porque él era judío y los judíos no hablaban, no tenían nada que ver con los samaritanos, y luego Jesús le reveló a ella la misión de Dios y quién era él, el Cristo. Él dice esto en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, mira esto, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, y mira, esa es la palabra clave, busca que le adoren. Ahora sabemos por qué era necesario para Jesús pasar por Samaria, porque Dios le había enviado a Jesús para buscar adoradores y salvar adoradores para que sean adoradores de Dios. Eso fue la misión de Jesús. Él vino para buscar adoradores. Por eso él tuvo una cita ahí en Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, porque él tuvo una cita ahí. El Padre le había enviado para buscar adoradores, y no solo para buscar adoradores, sino para pagar el precio para que ellos pudieran entrar y ser adoradores del verdadero Dios, teniendo sus pecados perdonados. Y bueno, lo interesante de esto es que Jesús, teniendo esta misión, nos ha dado la misma misión como sus seguidores. Mira esto en Juan 17. Juan 17, eso es lo que llamamos la oración del sumo sacerdote. Jesús, como el sumo sacerdote, está orando por sus discípulos, pero no solo sus discípulos ahí en esa época, pero también por sus discípulos de todas las edades, de todas las épocas y eras de todas las naciones. Y él dice en Juan 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, hablando de sus discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí está la parte clave que yo quiero subrayar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ustedes vieron eso? Como Dios le envió a Jesús al mundo para buscar adoradores, así Él nos está enviando al mundo para llevar a cabo la misma tarea. Él nos está enviando al mundo para buscar adoradores y predicarles el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús ha pagado el precio en la cruz para que personas que eran idólatras y pecadores puedan entrar en su suma satisfacción al conocerle a Dios, a tener sus pecados perdonados por medio de Jesucristo.
Y mira lo que Apocalipsis 5, 9 a 10 nos dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Él nos está enviando. Él nos está enviando a todas las naciones, a todos a los pueblos, a toda lengua y todo tribu, para decirles que Jesús ha pagado el precio de pecado. Él es el Cordero inmolado y a través de su sangre podemos recibir la redención y podemos entrar en una relación con Dios. Yo quiero decirles esto. Yo quiero decirles esto. Yo creo que muchas veces eso es algo que olvidamos del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de que Jesús ha pagado el precio para que podamos recibir la redención, pero también la razón por la que Él nos ha salvado es para que podamos encontrar nuestra satisfacción en Dios, de ser adoradores de Él. Esa es la razón por la que Él nos ha redimido. Escucha un pasaje como Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Escucha este pasaje. Perdón, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:18. Que dice lo siguiente. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mira esto de nuevo. El propósito por lo cual Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, es para llevarnos a Dios, para que pudiéramos tener una relación con Dios, para ser adoradores de Dios. Esa es la razón por la que Él nos ha salvado. Y ese es el mensaje que llevamos al mundo para decirles, Jesús ha pagado el precio. Ahora tú puedes entrar a través de Él, la verdadera puerta y el único camino, la verdad y la vida para ser un verdadero adorador de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Ese es el fin. La meta final es que Dios reciba la adoración que Él merece. Y esa es la razón por la que queremos plantar iglesias saludables. Y sabemos que ese es el plan de Jesús, porque Él nos ha dicho aquí en Juan 10:16 lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mira, acuérdense de esto, Él está hablando a los discípulos que son israelitas o que eran israelitas, y Él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son de Israel. Yo tengo ovejas de todas las naciones, de los gentiles, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y mira lo que Él dice, aquellas también debo traer. ¿Cómo es que Jesús va a traer las ovejas de todas las naciones, tribus y pueblos y naciones y lenguas? ¿Cómo es que Él las va a traer? A través de nosotros, a través de nosotros, para que todos sean un rebaño con un solo pastor. Esa es la misión que tenemos, para buscar adoradores y decir, proclamarles el evangelio de Jesucristo para que puedan entrar y ser verdaderos adoradores de Dios, porque esa es la meta final de las misiones, la adoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y obviamente de Apocalipsis 5, 9 a 10, eso es lo que vamos a hacer para toda la eternidad. Mis amados hermanos, Juan 17:3 nos dice lo siguiente sobre la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? No es simplemente escapar del castigo. Gracias a Dios que a través de Cristo, por causa de su obra redentora, no tenemos que ir al infierno. Gracias a Dios por eso. Pero ¿sabe qué?
El evangelio es mucho más que simplemente escapar del castigo. El evangelio es la invitación de entrar en nuestra satisfacción en Dios para siempre, de encontrarle a Él como nuestra fuente de satisfacción para. Entonces, yo quiero desde el principio poner en nuestras mentes este punto. La meta final de la plantación de iglesias saludables es la adoración, que Dios reciba la adoración que Él merece. Esa es la razón por la que Él le envió a Jesús para buscar adoradores y pagar el precio en la cruz para que todos nosotros que éramos idólatras pudiéramos entrar para ser verdaderos adoradores de Él. Y Él nos envía con la misma misión, porque el precio ha sido pagado y ahora podemos ir a todas las naciones para decirles, para proclamarles el evangelio, las buenas nuevas de que Jesús ha pagado el castigo que merecemos, la santa ira de Dios. Él ha consumado es, ¿sí? Y ahora podemos entrar y encontrar nuestra satisfacción infinita en Dios, en una relación con Él a través de la fe en Jesucristo, porque ese es el fin de las misiones, la adoración que Él merece. Entonces, como prioridades de oración, desde el principio, vamos a hablar de muchas cosas en este módulo de las iglesias saludables y las marcas de las iglesias, la teología, también la adoración de la iglesia saludable. Pero yo quiero que pongamos nuestros corazones, que nuestros corazones sean orientados correctamente. Y yo creo que con estas prioridades de oración, vamos a poder reorientarnos hacia su adoración. Entonces, yo quiero que tomemos tiempo para orar estas cosas. Primero, Dios, haz que nuestros corazones estén tan preocupados por tu adoración como lo estás tú, Dios. Bueno, ustedes van a recordar que en Hechos 17, 16, cuando Pablo entró en Atenas, mientras él los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando vemos la idolatría en este mundo y en nuestros propios corazones, estamos como Pablo, tenemos el espíritu conmovido, enardeciendo. Eso es como estamos cuando vemos la idolatría en este mundo. Oh Señor, que tú nos hagas así. La prioridad de oración número 2, quebranta nuestros corazones por los eternamente perdidos, como se quebranta tu corazón, Dios, sabiendo que, bueno, en el mundo todos los incrédulos van a enfrentar la ira de Dios si no confían en Cristo y no se arrepienten de sus pecados. Estamos quebrantados por ellos con la urgencia del evangelio. Escucha lo que Pablo dijo en Romanos 9, 1 a 3. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema, eso es decir, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Él dice, si yo pudiera ir al infierno para que ellos sean salvos, yo lo haría. Yo lo haría, pero yo no puedo. Pero ese es mi deseo. Yo quiero tanto que ellos sean salvos, que yo estoy dispuesto de ser anátema si ellos pudieran recibir la salvación. Oh Señor, que nos des esa misma urgencia para el evangelio. Y también yo quiero desafiarles de practicar orando la palabra de Dios de vuelta hacia Él. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia en que los seguidores de Cristo en el Antiguo y Nuevo Testamento, ellos oraron la palabra de Dios. Escucha Nehemías 1, 8 a 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Él está citando la palabra de Dios en su oración. Entonces yo quiero que
a lo largo de este módulo, que tengamos estas prioridades en mente desde el principio y a lo largo del módulo, que Dios nos dé su corazón para que deseemos su adoración como Él desea su propia adoración, que Él nos dé ese corazón. También que Él nos quebrante, que Él quebrante nuestros corazones por los que están eternamente perdidos, como el corazón se quebranta, que Él nos dé ese quebrantamiento y que Él nos ayude de practicar el ejemplo de orar su palabra. Yo quiero desafiarles. Ustedes pueden orar Hechos 17:16. Pueden decir, Dios, como Pablo, cuando él estaba esperando en Atenas y su espíritu se enardecía viendo la idolatría, Señor, haz esto a mí. Que hagas eso a mí también, que me des ese corazón. Podemos usar su palabra y podemos decir, oh Señor, yo no tengo la urgencia del evangelio, pero yo quiero desear como Pablo deseaba la salvación de los israelitas. Yo quiero desear de la misma manera la salvación de los que están en mi alrededor. Oh Padre, que me des ese corazón, como en Romanos 9:1-3. Debemos usar la palabra en nuestras oraciones y sobre todo, lo que queremos en orar así es que Dios nos ayude de ver la meta final de la plantación, el establecimiento, la reformación de iglesias saludables, ¿sí? Que es la meta final, que Dios reciba la adoración que Él merece, que el Cordero inmolado reciba la adoración que Él merece. Entonces, bueno, esa es la primera cosa que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que nosotros tengamos en cuenta durante esta semana, que lo que estamos realmente buscando en última instancia es la adoración que Él y solo Él merece. Ok, cuando entramos en la segunda cosa, yo quiero que ustedes tengan otra cosa en mente durante esta semana, y es que una iglesia saludable es una iglesia unida por el evangelio. Es una iglesia unida por el evangelio. Pero antes de hablar de la unidad del evangelio, necesitamos definir lo que es el evangelio. Porque una iglesia saludable, como vamos a ver en las marcas de las iglesias saludables, una iglesia saludable es una iglesia basada en el evangelio y una iglesia que predica fielmente el evangelio. Entonces, para predicar fielmente el evangelio y para tener una iglesia basada en el evangelio, tenemos que entender lo que es el evangelio. Entonces, yo sé que para ustedes, para algunos de ustedes, esto va a ser un repaso, pero vamos a repasar lo que es el evangelio usando cuatro elementos básicos. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Yo creo que esta es una manera extremadamente bíblica de compartir el evangelio. ¿Y por qué comenzamos con Dios? ¿Por qué comenzamos con Dios? Bueno, tenemos dos razones que pudiéramos citar aquí. Uno es que esa es la manera en que Pablo comenzó su predicación del evangelio. Mira, por ejemplo, en Hechos 17:24. Hechos 17:24. Pablo, cuando él estuvo en Atenas predicando el evangelio a los ahí en la ciudad, que obviamente eran idólatras, él comenzó de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él quería citar desde el principio quién es Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos un verdadero concepto de la persona de Dios, de su carácter, de su esencia, no vamos a tener un verdadero concepto de quiénes somos nosotros. ¿Por qué digo eso? Mira Isaías, capítulo 6, del 1-6. Ustedes ahí tienen en las notas, en la página, debe ser la página 3. En la página 3 de las notas, ustedes tienen ahí esta cita.
Pero Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, versículo 1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló así a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Yo quiero que ustedes se fijen aquí en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La razón por la que tenemos que entender quién es Dios antes de entender nosotros mismos es que es a la luz de su carácter que vemos a nosotros mismos como realmente somos. Mira, él dice: mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, y a la luz de ver al Rey Jehová de los ejércitos, él vio su propio pecado. Bueno, en el espejo de la gloria de Dios vemos el reflejo de nuestro propio pecado en comparación con su gloria, en contraste con su gloria. Esa es la razón por la que tenemos que entender quién es Dios primero. Y esa es la razón por la que cuando estamos compartiendo el evangelio debemos compartir la persona de Dios desde el principio. Entonces, ya hemos visto Hechos 17, 24 a 25. Pero yo quiero que ustedes vean algo importante aquí. Mira lo que Pablo les dijo sobre Dios, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Bueno, primero, él es creador. Él es creador. Un pecador tiene que entender que él es creador. Él es una creación de Dios. Él no se creó a sí mismo. Dios le creó. Y también mira lo que Pablo sigue diciendo, puesto que es Señor. Un pecador tiene que entender que Él no es Señor, Dios es Señor. Jesucristo es Señor. Él es Señor sobre todo el universo, y eso significa que Él tiene control, Él es soberano. Él es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Un pecador tiene que entender que Dios es la fuente de toda vida. Él no necesita nada de nosotros. Él no nos creó para satisfacer alguna falta en su carácter. No, no, no. Él es Dios y Él es autosuficiente para siempre. Él no necesita nada de nosotros, pero Él nos da vida y aliento y todas las cosas. Él es el que nos creó, pero también el que nos sostiene. Esa es la manera en que Pablo comenzó de predicar el evangelio a los en Atenas. Tenemos que dar a los pecadores, ¿sí?, este entendimiento del carácter de Dios, que Él es creador, Él es Señor, Él no necesita nada de nosotros, Él es el sustentador de todas las cosas, incluso nuestras propias vidas. Entonces, si Él es creador y si Él tiene control de todo, es Él, y si Él es Señor, es Él que nos define a nosotros mismos. No podemos definir a nuestras propias vidas. Dios ya nos ha dado qué es nuestro propósito en vida. Mira esto en Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1:26. Bueno, en un pasaje muy conocido, Génesis 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre
todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos entender con este concepto de la imagen de Dios. Pero una cosa es muy clara, y es que al crearnos a su imagen, tenemos el propósito de reflejarlo a Él, reflejarlo a Dios. ¿Qué significa eso? Obviamente no reflejarlo físicamente, porque Jesús nos dice que Dios es espíritu en Juan 4:24, pero reflejar sus atributos, reflejar su carácter moral al mundo, ser sus representantes aquí en la tierra, ser portadores de su imagen, de reflejar su dominio sobre la creación. Esa es la razón por la que Él dijo a Adán: ejerce dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué ejercer dominio? Porque estamos representando el dominio que Dios tiene sobre todo el universo. El propósito para nuestras vidas, Dios define, no nosotros. ¿Y qué es el propósito de nuestras vidas, de la vida de cada ser humano? De ser un reflejo de Dios aquí en la tierra. Bueno, en las notas podemos ver esto. Lo que significa es que fui creado para reflejarlo a Él. Fui creado para reflejar su carácter al mundo entero, sus atributos, su persona, su dominio. Fui creado para ser un espejo que muestra al mundo cómo es Él. Es por esto que Dios dio a Adán y Eva dominio sobre la tierra, para reflejar el dominio que Él tiene sobre el universo entero. Es por esto que les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Dios deseaba el reflejo de su gloria en todo el mundo. Este es quién es Dios y Él, por qué Él nos creó. Y pudiéramos citar lo mismo en pasajes como Apocalipsis. Mira Apocalipsis 4, Apocalipsis 4:11, que dice lo siguiente. Apocalipsis 4, digno eres, 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué existe todo lo que existe? Por la voluntad de Dios. También pudiéramos citar la doxología de Pablo en Romanos 11. La doxología de Pablo en Romanos 11. Escucha esto, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Tenemos que entender quién es Dios y cómo Él ha definido nuestro propósito en vida para entender el Evangelio. Porque solo a la luz de su carácter podemos entender nuestro problema. Déjeme decir eso de nuevo, solo a la luz de la revelación del carácter de Dios y su propósito para nuestras vidas, podamos entender nuestro problema, porque obviamente no reflejamos a Dios, no le reflejamos a Él como deberíamos. No mostramos su carácter al mundo. ¿Por qué? Podemos encontrar la respuesta solo 2 capítulos adelante en el libro de Génesis. Mira aquí en Génesis 3. En Génesis 3. Habiendo visto quién es Dios, ahora podemos ver quiénes somos nosotros. Bueno, Él nos ha creado a la imagen de Dios, pero obviamente no reflejamos su imagen como deberíamos. ¿Por qué? Por causa de la caída. Y la serpiente, y no tenemos tiempo para pasar mucho tiempo aquí, obviamente hay mucho aquí que pudiéramos exponer, pero mira aquí Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho,
y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eva era la primera legalista porque ella está agregando al mandato de Dios. Él no dijo nada sobre tocar el árbol. Bueno, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Muchas veces cuando pensamos en la caída del hombre, pensamos en la desobediencia. Ellos desobedecieron el mandato de Dios y eso es claro. Ellos habían desobedecido el mandamiento de Dios de no comer de ese árbol. Pero la raíz de esa desobediencia es más profunda. La raíz de esa desobediencia es un deseo de ser su propio Dios. Mire, Génesis 3:5 de nuevo, esa es clave. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué querían comer del árbol? Porque ellos querían ser como Dios. Yo quiero entronarme en el lugar de Dios. Yo quiero quitar de Él su lugar en mi vida como Dios y Señor. Yo quiero ser Señor de mi vida. Y en lo más profundo, en la raíz, esa es la raíz del pecado. Es un deseo de ser mi propio Dios. Un deseo de ser mi propio Señor. Yo quiero decidir, yo quiero definir el propósito de mi vida. Yo quiero ser autónomo. Yo quiero ser autosuficiente. Yo no necesito que Dios defina el propósito de mi vida. Yo soy Señor. Y esa es la razón por la que Jesús dijo acerca de los fariseos, pero por extensión sobre toda la humanidad, lo siguiente. Mira lo que él dice aquí en Juan 8:44. Y este es un pasaje devastador. Juan 8:44, él dice, sois, obviamente hablando a los fariseos, a los más religiosos de su día, pero él está hablando sobre toda la humanidad porque todos nosotros compartimos la misma naturaleza pecaminosa. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él dice, en nuestra naturaleza pecaminosa, Dios no es nuestro padre espiritual, sino Satanás. Eso no es decir que Satanás es soberano. Eso es decir que compartimos los mismos deseos que Satanás tiene. Los deseos que fue la razón por la que Satanás fue echado del cielo. Tenemos los mismos deseos de entronarnos en lugar de Dios. Y por eso él dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Wow, wow. Esa es la razón por la que las notas nos dicen aquí, como pecadores compartimos el deseo de Satanás de ser nuestro propio Dios. Aunque Adán y Eva fueron creados buenos, ellos y nosotros nos hicimos pecadores por naturaleza. Es peor aún. Sí, puede, bueno, no, yo no sé si puede ser peor, pero bueno, podemos agregar más explicación a nuestra naturaleza pecaminosa, porque mire lo que Efesios 2:1-3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la verdad sobre nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa. No somos hijos de Dios al ser creado por Él, porque nos hemos separado de Él en nuestro pecado.
Hemos querido entronarnos en lugar de Dios, de tomar su lugar, de ser nuestro propio Dios, nuestro propio Señor. Tenemos los mismos deseos en nuestra naturaleza pecaminosa que Satanás tiene y por eso seguimos en nuestra naturaleza, en nuestra carne, el príncipe del aire, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y por eso todos los pecadores están bajo la ira de Dios. Si quieres entender esto de otra forma, pudiéramos citar Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos? Éramos enemigos. Éramos enemigos. Éramos enemigos. Tenemos que entender quién es Dios, su carácter. Él es creador, Él es Señor, Él es autosuficiente, Él es sustentador de todo, incluso nuestras vidas, y Él ha definido nuestro propósito en vida para ser un reflejo de Él, para reflejar su gloria, pero en lugar de eso hemos querido entronarnos a nosotros mismos en lugar de Dios y tomar su lugar y ser nuestro propio Dios. Y por eso Jesús dice que todo pecador fuera de salvación en Cristo, su padre espiritual es el diablo, son enemigos de Dios, están siguiendo a Satanás y están bajo la ira de Dios. Y es aquí que debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esta horrible realidad? Cuando yo estoy compartiendo el evangelio a una persona que realmente no entiende el evangelio, yo siempre les hago esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta entonces? Si ahora tú entiendes que es tu naturaleza pecaminosa, separado de Dios, bajo la ira de Dios, un enemigo de Dios, un seguidor de Satanás, quien es su padre espiritual, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué vas a hacer? Y muchas veces ellos responden con, bueno, yo voy a dejar de pecar, o yo voy a ir a la iglesia más, yo voy a asistir el culto de adoración más, yo me voy a bautizar, yo voy a leer la Biblia más, yo voy a, yo. El problema es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque incluso si yo pudiera dejar de pecar por el resto de mi vida, ¿qué voy a hacer con lo que ya he hecho? ¿Qué voy a hacer con lo que ya he hecho en todo mi pecado? Y sabemos que yo no puedo dejar de pecar. Todo lo que yo hago en mi naturaleza pecaminosa es pecar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, yo quiero que ustedes vean aquí Éxodo 34. Éxodo 34. Éxodo 34, 6-7. Mira esto. Esto es cuando Dios estaba proclamando su propio carácter a Moisés. Y él dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor es el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Ustedes vieron eso? Dios en una mano clemente, compasivo, amoroso, quiere perdonar, pero en la otra mano no puede dejar sin castigo los culpables. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es posible para Dios, quien es amoroso, compasivo, clemente, quiere perdonar? ¿Cómo es posible para Él perdonarme cuando Él tiene que castigar a los culpables y yo soy culpable? Y cada ser humano es culpable. ¿Cómo es posible que podemos resolver esta tensión? Y la respuesta, por supuesto, es la cruz. La respuesta, por supuesto, es la cruz. Mira Romanos 3. Romanos 3. En que yo creo que encontramos quizás el pasaje más importante en toda la Biblia, si pudiéramos decir eso. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, es decir, el Antiguo Testamento, sí, hasta el nuevo pacto, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, mire esto, justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo es posible que Dios puede ser justo y justificar a los culpables a la misma vez? Solo a través de Cristo. Solo a través de la cruz, porque cuando Cristo estaba colgado ahí en la cruz muriendo, Él estaba muriendo bajo la santa ira que todo su pueblo merece, y Él sufrió por ellos para que Dios pudiera, a través de la fe en Cristo, perdonar a los pecadores y ser justo a la misma vez, habiendo castigado a su hijo, su propio hijo, en lugar de ellos. Pablo nos muestra en este pasaje en Romanos que Jesucristo, quien es completamente Dios y completamente humano, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para soportar la ira de Dios, para pagar, para sufrir bajo la ira de Dios, para que Dios pudiera ser justo en amar a aquellos que confíen en Jesús. Dios puede amar a aquellos que confíen en Jesús porque ha castigado a Jesús en su lugar, en nuestro lugar. Dios declaró esta victoria al resucitar a Jesús de la tumba para demostrar su triunfo sobre la muerte. Esa es la razón por la que, según de Corintios, un pasaje bastante importante, de suma importancia en cuanto a nuestro entendimiento del Evangelio, dice: al que no conoció pecado, según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús es la única manera en que Dios puede ser justo y el justificador de los que confían en Jesús. Entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Cómo respondemos a estas buenas nuevas? ¿Cómo respondemos al Evangelio? Al entender quién es Dios, al entender quiénes somos nosotros, al entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él es la única puerta, Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única manera para llegar al Padre a través de Él, a través de la fe en Él. ¿Cómo respondemos a estas buenas nuevas? Obviamente no vamos a creer que podemos ganar su favor a través de nuestras obras. No, no, eso sería invalidar el Evangelio. Eso sería destruir el Evangelio. Las Escrituras enseñan que la salvación no se gana por buenas obras, sino que se recibe por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Mira Efesios 2. Efesios 2, del 8 a 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o nadie se gloríe. No es por las obras que vamos a ganar el favor de Dios, sino por la obra redentora de Jesucristo y la fe solamente en Él. Dios llama a todos en todas partes a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para ser salvados. Y podemos ver esto en las mismas palabras que Jesús predicó en Marcos 1:15, también en lo que Pablo predicaba, el Evangelio en Hechos 20 y 21, y en Romanos 10, 9 a 10. Este arrepentimiento y fe puede ilustrarse mediante la parábola del tesoro en el campo, y yo creo que esta es una ilustración apropiada, una ilustración de lo que es la fe y el arrepentimiento. Mira Mateo 13:44. Mateo 13:44, que dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué es que este hombre vendió todo para comprar aquel campo? Cuando yo estoy compartiendo el Evangelio, yo siempre uso esta parábola, y yo hago
esta pregunta a la persona, ¿por qué es que este hombre quería vender todo para tener aquel campo? Y ellos siempre me dicen, bueno, obviamente porque hay un tesoro escondido en el campo. Exacto. ¿Y por qué es que este hombre vendió todo? Mira, con alegría. Él se regocijó en vender todo para comprar aquel campo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él iba a ganar. Y probablemente había otra gente alrededor pensando, ¿qué está haciendo este loco? Él está vendiendo todo para comprar aquel campo, pero ellos no entiendan lo que él entiende. Hay un tesoro ahí. Y el arrepentimiento es como dejar todo, vender todo este mundo. Yo no quiero este mundo. Yo quiero recibir a Jesús como tesoro. Y la fe es abrazarle a Jesús como un tesoro. Él es el que ha pagado mi precio. Él es el que me ha imputado la justicia que yo no tengo, pero Él obedeció por mí. Él es mi satisfacción para siempre. Él es mi todo. Yo le voy a abrazar como mi tesoro, porque Él es mi tesoro. Jesús es el tesoro. El arrepentimiento es el abandono de todo con gozo para obtener el campo, porque el tesoro es infinitamente más valioso, y la fe es creer que el tesoro y no este mundo que dejamos atrás nos satisfará para siempre, nos satisfará para siempre. La fe es la confianza de que yo voy a dejar este mundo atrás sabiendo que Él me va a satisfacer para siempre. Oh, mis amados hermanos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que necesitamos entender. Ese es el Evangelio que necesitamos predicar. Tenemos que entender el carácter de Dios. Tenemos que darles a conocer el carácter de Dios para que ellos puedan, a la luz de la revelación de su carácter, entender a sí mismo. Y al entender a nosotros mismos, sabemos que tenemos un gran problema que no podemos resolver y necesitamos ayuda, y la ayuda solo viene a través de la obra redentora de Cristo, porque solo es a través de la cruz que Dios puede ser justo y justificar a los pecadores a la vez. ¿Y cómo vamos a responder a este evangelio? No confiando en nuestras obras, sino en la obra única y redentora de Jesucristo. Le vamos a abrazar como nuestro tesoro, confiar solamente en Él y arrepentirnos de nuestro pecado, sabiendo que Él es el infinito tesoro y nuestra satisfacción para siempre. Hermanos, ese es el Evangelio. Y si entendemos ese Evangelio, y si ese es el Evangelio que abrazamos y predicamos en nuestras iglesias, es ese Evangelio que va a producir unidad. Yo quiero que ustedes vean esto, porque de nuevo, parte de una iglesia saludable es unidad en el Evangelio. Unidad en el Evangelio. Si entendemos muy bien, predicamos, abrazamos en nuestras iglesias este Evangelio, para los que realmente han recibido este Evangelio, vamos a tener unidad. Y solo queremos los que han recibido este Evangelio como miembros de nuestras iglesias. Vamos a tener unidad. Eso es lo que este Evangelio produce. Yo quiero que ustedes vean esto. En al menos 2 textos en el Nuevo Testamento se nos ordena explícitamente confesar pecados y cargas para restaurarnos uno al otro en un espíritu de gentileza y soportar las cargas de los hermanos y hermanas sobrecargadas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué vamos a confesar pecados y cargas? Porque entendemos en el Evangelio. Cuando entendemos el Evangelio, vemos a nosotros mismos verdaderamente como necesitados. Somos mendigos y necesitamos la gracia de nuestro Señor y Salvador que Él nos ha mostrado en el Evangelio. Y mientras vamos adelante en la vida cristiana, sabemos que Él nos ha dado un cuerpo para ayudarnos de no desviar del camino, y esa es la razón por la que necesitamos hermanos y hermanas para confesar, para ayudarnos de llevar nuestras cargas. Por ejemplo, mira a Gálatas 6. Gálatas 6, del 1
a 3. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mira, Gálatas 6, 9 a 10. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Mira la unidad, mira la necesidad que tenemos los unos de los otros en esta comunidad del Evangelio. Santiago 5. Santiago 5. Que dice esto en Santiago 5:13 y adelante. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Y mira esto, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Somos necesitados, necesitamos confesar nuestros pecados los unos a los otros y necesitamos orar los unos por los otros. Esa es la unidad que el Evangelio produce. Naturalmente, esto corresponde a la imagen de la iglesia como un cuerpo que experimenta la vida como un todo, como un solo ser. Mira lo que 1 Corintios 12, 21 a 25. Mira este cuerpo que el Evangelio produce. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa es la unidad que el Evangelio produce. Cuando verdaderamente entendemos, predicamos, abrazamos el Evangelio en nuestras iglesias, esa es la unidad que vamos a ver de un cuerpo que está llevando las cargas de los unos de los otros, que está orando los unos por los otros. Esa es la unidad del Evangelio. Y hay al menos 3 razones principales por las cuales Jesús continuamente nos impulsa hacia la unidad del Evangelio al interior de la comunidad de la iglesia. Es un asunto de testimonio para nuestro discipulado. Mira lo que Cristo nos dice en cuanto a la misión de la iglesia y su conexión con la unidad de la iglesia en el Evangelio. En esto, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mira esto. El mundo va a ver que somos los discípulos de Jesús por el amor que tenemos los unos por los otros. Por la unidad que tenemos en el Evangelio, el mundo va a ver que somos sus discípulos. ¿Ustedes ven cómo es conectado la unidad del Evangelio con la misión de la iglesia? También testimonio para la comunidad de la Trinidad y la misión ordenada de forma divina por Jesús. Mira lo que él dice aquí de nuevo en su oración sacerdotal. Él dice en Juan 17, 20 a 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mira, ustedes ven, todos nosotros estamos creyendo en el Evangelio, ¿sí? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, mis apóstoles que van a escribir este evangelio, la palabra de Dios, para que ellos tengan la palabra de Dios en las generaciones en adelante, para que puedan creer. Y mira eso, para que todos sean uno. Estamos creyendo el mismo evangelio, estamos uno. Somos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tengamos unidad, cuando
vivimos en la unidad del Evangelio. Estamos expresando la unidad que existe en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos mostrando el mundo. Estamos mostrando el mundo estamos dando testimonio, mejor dicho, estamos dando testimonio de la misión de Jesús en el mundo. Él dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces estamos dando testimonio de de la comunidad de la Trinidad, de quién es Dios y también de la misión de Jesús cuando tenemos unidad en el Evangelio. Y también aquí, otra razón por la que Jesús quiere que tengamos unidad en el Evangelio es, Él quiere que demos testimonio de la sabiduría de Dios al crear la iglesia mediante la degradación y horror de la cruz. En nuestra unidad estamos dando testimonio a los principados, a los potestades en los lugares celestiales de la sabiduría de Dios, de crear algo tan inesperado como la iglesia a través de algo tan horrible como la cruz. Mira esto, a mí, Efesios 3, 8 a 11. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, al hacernos uno en Cristo, en la unidad de la iglesia, gentiles, judíos, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Él nos ha unido en Cristo en la unidad del Evangelio. Y eso muestra a los principados y potestades en los lugares celestiales la sabiduría de Dios, que a través de algo tan horrible como la cruz, me parecía que, wow, no, eso es un fracaso, Jesús ha muerto, ¿qué ha pasado con el Mesías? No, a través de esa victoria en la cruz y en la resurrección, Él ha logrado la unidad de todo el pueblo de Dios, de todos que han confiado en el Mesías de Dios, Cristo Jesús, de todos los siglos. Y eso muestra la infinita sabiduría de Dios de lograr algo tan bueno, tan increíble a través de algo tan horrible como la cruz. Yo quiero que ustedes vean cómo todo esto es conectado. Necesitamos tener en cuenta, necesitamos tomar en mente, tener en mente que es la meta final de reformar nuestras iglesias para ser saludables y establecer y plantar nuevas iglesias saludables, es para que Él reciba la adoración que Él merece. Pero Él solo va a recibir la adoración que Él merece cuando estamos predicando, abrazando, expresando, viviendo en la verdadera o en el verdadero evangelio. Y por eso tenemos que entender lo que es el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que aplicar el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio en nuestras iglesias. Y cuando vivimos y cuando predicamos y cuando abrazamos el Evangelio, vamos a tener unidad en el Evangelio en nuestras iglesias, y de esa manera vamos a dar testimonio de que somos sus discípulos, vamos a dar testimonio de que de la misión de Jesús, y vamos a dar testimonio de la multiforme sabiduría de Dios de lograr algo tan increíble como la unidad de la iglesia, el pueblo de Dios, a través de algo tan horrible como la cruz. Entonces, mientras estudiamos este tema de las misiones o la plantación de iglesias saludables, yo quiero que tengamos todo esto en mente. La meta final, que es el verdadero evangelio y que produce este verdadero evangelio en la unidad de la iglesia, para que podamos dar testimonio de la misión de Jesús y de
del hecho de que somos miembros de su familia. Así que mientras estudiamos este módulo, yo quiero que tengamos en mente la meta final de plantar nuevas iglesias saludables, de establecer iglesias saludables, que es la adoración que Él merece. Y Él solo va a recibir la adoración que Él merece cuando entendemos, predicamos y abrazamos el verdadero evangelio. Y este verdadero evangelio produce algo increíble, la unidad dentro de su iglesia. Y esa unidad conecta con la misión. Porque a través de la unidad que tenemos en el evangelio damos testimonio de que somos sus discípulos y de la misión de Jesús en venir. Y también de la multiforme sabiduría de Dios al lograr algo tan increíble como la unidad de la iglesia a través de la cruz. Entonces, yo quiero que tengamos todo esto en mente mientras estudiamos, que tengamos estos puntos como prioridades en nuestras mentes y que apliquemos todo lo que hemos aprendido en nuestras iglesias y en las iglesias que vamos a plantar primero Dios. Amén.